Todo este fenómeno de culto comenzó con 28 Days Later, 28 días después o Exterminio, como le pusieron en español. Danny Boyle no solo dirigió una película de terror, redefinió el género al alejarse del zombie lento y presentarnos a los infectados, seres dominados por una rabia pura, veloces e impredecibles. Esta elección convirtió en miedo en algo visceral y descontrolado. El Londres vacío, capturado con una estética digital cruda, dejó de ser un simple escenario para convertirse en una metáfora del derrumbe moral de nuestra civilización. La cinta se centra en un pequeño grupo de supervivientes enfrentados a dilemas éticos que surgen cuando las leyes desaparecen. A medida que el virus avanza, Boyle nos lanza una verdad incómoda. La verdadera amenaza no son solo los infectados, sino nuestra capacidad para justificar la crueldad en nombre de la supervivencia. Con su cámara caótica y su tono áspero, la historia funciona como un ensayo sobre la violencia latente y el colapso de las estructuras sociales. 5 años después, el director Juan Carlos Fresnadillo expandió este universo con 28 Weeks Later, o 28 semanas después, dándole una perspectiva más amplia y política. Si la primera entrega era íntima, esta secuela apostó por la escala, zonas militares de seguridad y una reconstrucción que resultaba ser solo una ilusión de control. La película disecciona cómo la negligencia y las decisiones impulsadas por el pánico pueden desatar una catástrofe aún mayor. Su prólogo, tenso y demoledor, establece un tono fatalista que nos hace dudar si la reconstrucción es posible cuando los errores humanos persisten. En el fondo, el egoísmo y la falta de responsabilidad colectiva son fuerzas tan destructivas como cualquier epidemia. Por eso, estas obras perduran como alegorías sombrías sobre nuestro mundo contemporáneo. Sin embargo, 18 años después, el intento de reactivar la saga con 28 Years Later resulta nefasto. Su gran fallo es conceptual. La película parece más interesada en recordarnos lo buenas que fueron las anteriores que en construir una identidad propia. Aquí la nostalgia se usa como muleta y no como motor creativo. Incluso en la lógica interna de la saga, la película parece haber perdido la memoria. Mientras que la entrega anterior estableció que el virus ya se había saltado al continente, aquí pretenden vendernos que la amenaza sigue encapsulada en una isla bajo vigilancia extrema, ignorando por completo la expansión global ya establecida. Los puntos bajos de esta entrega son claros. Falta de desarrollo. El guión nos presenta personajes tan planos que terminan importando poco. Un vacío emocional. Las motivaciones son esquemáticas y las relaciones carecen del peso necesario para que las decisiones tengan impacto. Un conflicto genérico. A diferencia de la tensión moral de las predecesoras, aquí todo resulta predecible y el ritmo es accidentado. La cinta alterna acción con tramos expositivos que diluyen el terror, incluyendo escenas ridículas que rompen la emoción. Al final, 28 años después, se limita a reciclar ideas ya exploradas sin ofrecer nada nuevo. Y a pesar de ello, tiene secuela. Una lástima para una saga que solía entender tan bien la fragilidad de nuestra civilización. Y llegamos a 28 Years Later, The Bone Temple. 28 años después, el Templo de Huesos. Desde la entrega pasada nos dejaron un cliffhanger con la aparición de una pandilla de personajes tan coloridos como violentos, de los cuales sospechamos su origen. ¿Se acuerdan de los Teletubbies? Bueno, pues esta nueva película viene a contarnos la historia de dichos personajes o no, porque el Templo de Huesos se siente como un capítulo de transición para esta historia que todavía sigue buscando su rumbo. Danny Boyle le deja la dirección a Nia Da Costa,
Una directora que a pesar de su muy corta carrera en largometrajes, pues logra hacerlo un poquito mejor que el mismo Boyle en su entrega pasada. Aunque por momentos a Da Costa se le olvida que tiene unos infectados por ahí que tendrían que atacar de vez en cuando. Digo, estamos hablando de una película de zombies, ¿no? La historia empieza, o más bien continúa con Spike, que cae con esta pandilla y lo someten a un rito de iniciación para ver si es digno de ser parte de los dedos de Lord Jimmy Crystal, el líder de la pandilla. Spike, muy a su pesar, pasa la prueba y pues queda en la pandilla. Y a partir de ahí vemos las fechorías de los Jimmys, que es como se hacen llamar. Y esto se convierte en varias escenas gores que parece que no van a ningún lado. Y no, pues no van. Solo es para establecer qué tan sanguinarios son los Jimmys y cómo no le temen a los infectados. Bueno, ahí cuando aparece alguno, créanme, llega un momento en que uno extraña a los infectados, porque a eso vamos, ¿no? A ver zombies, pero bueno. Por otro lado, el doctor Ian Kelson sigue en sus cosas y de alguna manera ha conseguido que el infectado alfa, al cual llama Samson, se haya hecho dependiente al relajante que le inyecta para que no lo ataque. Sí, ahora tenemos un zombie alfa con gran necesidad, por decirle de alguna manera, a la sustancia que empieza con mor y termina con fina. Disculpen, pero la monetización es muy importante. Y aquí vemos crecer un bromance entre Samson y el doctor Kelso, algo muy extraño que se justifica con que el doctor está experimentando con Samson y cree que puede encontrar la cura. A Alex Garland, que sigue siendo el director de esto, se le nota que, como dicen en mi pueblo, ya no haya ni que inventar. Y se dedica a hacer una, pues, pudiéramos llamar crítica de la religión, de sus fanáticos y sus líderes. No profundiza tanto como quisiéramos, pero a falta de zombies, pues es la poca carnita que nos da. Ajá, y un número musical. Sí, señores, un número musical espectacular, que creo que es lo más memorable de toda la película, porque eso sí, hay que decirlo, la música es muy buena y esa puesta en escena es de lo mejor. De ahí en fuera, Templo de Huesos es una película que no avanza mucho, resuelve poco y sigue traicionándose a sí misma. Y para colmo, si la vez pasada los infectados pasaron a segundo plano, en esta pasan casi al olvido. Ah, hay una escena fan service que sirve como cliffhanger para la siguiente. Nuestra calificación es de 5.5. Sí es menos mala que la pasada, pero tampoco logra mucho. Y es triste ver que una película de zombies donde esperamos acción, terror o suspenso, lo más impactante sea un número musical ochentero. ¿Les interesa ver una nueva entrega? Porque parece que ahí viene. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal, hypeen el video y nos vemos en la próxima reseña. Bye. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.